Vamos a hablar del Big Data, así como suena, parece un, no sé, un nombre súper complicado, como que muy difícil de explicar, pero parece que no es tanto así. Ya para eso está con nosotros Luis Benítez, informático, entendido en estos temas. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Madero. Buenas tardes a la teleaudiencia. Bueno, para aclarar primero, Luis, ¿qué es el Big Data? Yo en conversación contigo ya previamente me decía, en realidad esto es algo tan antiguo en nuestro país, ya se utiliza hace tanto tiempo, pero sin que la gente se entere que se utilizaba. Ahora como que se sabe de que se va a hacer uso de eso y ahí la gente se asusta. Sí. Pero no es algo nuevo tampoco, ¿verdad? Y no, o sea, para que tengas idea, o sea, es una herramienta, una tecnología. Empieza en los años 50, para que te den una idea. Y con la evolución de las redes, de los programas, de los sistemas, con Internet, con las redes sociales, donde empieza a suceder fenómenos como determinados sistemas empiezan a tener un volumen gigantesco de datos, empieza a crearse de alguna manera una especialización dentro de lo que es informática, es lo que se da a llamar ciencia de datos. Y una de las herramientas dentro de lo que es ciencia de datos es lo que se da a llamar en castellano macrodatos, que sería grandes datos, grandes volúmenes de datos. Y para que se den, o sea, para que imaginen esto es, por ejemplo, todos los tweets del Paraguay, todos los tweets de Sudamérica, todos los tweets de América. O sea, un volumen... Englobar, claro, datos alfanuméricos. El tamaño es inmenso y la cuestión es, se necesitaban herramientas técnicas para manejar ese volumen porque era muy complicado hacerlo técnicamente. Y se desarrollaron una serie de técnicas que de alguna manera se engloban dentro de lo que es Big Data, con lo cual se pueden hacer muchas cuestiones. Hay también un proceso evolutivo de la tecnología en sí, ¿verdad? Inicialmente, dentro de lo que es análisis de datos, se aplicaba mucho lo que es estadística descriptiva. ¿Qué significa eso? O sea, promedios, tendencias, buscar ese tipo de cuestiones en los datos. Con Big Data va más allá de eso, busca no solamente la descripción de los datos, sino también busca patrones de comportamiento. Puede llegar a analizar con otras tecnologías, aplicando otras tecnologías, puede llegar a analizar, por ejemplo, sentimientos respecto a una marca, respecto a un suceso, respecto a un evento, respecto a un producto. Y obviamente son tecnologías que están disponibles con Internet en las redes sociales desde hace bastante tiempo y las empresas hacen uso de eso. ¿Quiénes? Los bancos, las agencias de viajes. O sea, ¿dónde vos querés irte? ¿Dónde te gusta irte? O sea, de alguna manera se analiza qué es lo que vos decís, claro. Qué es lo que vos haces, cuáles son tus expectativas. Inclusive se puede llegar a determinar perfiles psicológicos de la persona solamente con lo que se dice en las redes. Cuando uno, por ejemplo, pone, para ir a un caso práctico, en Google, ¿verdad? Busca, qué sé yo, Río de Janeiro. Y luego abre su perfil en Instagram o en Facebook, llamativamente, como por arte de magia, le aparecen paquetes a Río de Janeiro. ¿Eso ya es el Big Data en su puro estilo o no? No, realmente no. Realmente no. Eso ya sería aplicación en Google lo que se llama lo que son los SEOs, o sea, forma parte del marketing dirigido en base a tus gustos o claro, a tus requerimientos con respecto al navegador, o sea, con respecto al buscador. Vos buscas cosas, entonces Google asume que vos necesitas o vas a comprar o vas a adquirir algún producto, entonces él agarra todo lo que es los ads, las propagandas, orienta y te coloca en tu perfil, estés donde estés, según el producto que buscaste. O sea, saben lo que querés porque vos mismo le diste esa información, sí, digamos. Ahora, en este caso, de lo que adquirió la SED, Luis, ¿cómo va a funcionar este sistema de Big Data? ¿Cómo es posible, lo decía el viceministro Orue, por ejemplo, de que lo que uno publique en redes sociales también va a ser sometido a análisis por este sistema? ¿Eso es posible o no? Bueno, hay varias aristas dentro de esto, varias aristas. Una cuestión es la siguiente, o sea, nosotros dimos nuestro consentimiento al
entrar a Facebook y colocar información sobre nosotros. Nosotros damos de alguna manera consentimiento. De hecho, uno acepta un contrato del servicio, ¿no? Del servicio y también de privacidad, ¿verdad? Privacidad que va cambiando en el tiempo. Y al final, ¿esto qué resulta? Resulta en una fuente abierta. ¿Qué significa eso? Cualquier persona que sabe la dirección de tu perfil puede acceder a ver qué es lo que hiciste, qué es lo que publicaste. Ya sea Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea. Cualquier servicio en Internet tiene esta característica. Entonces, si uno deja abierto, entre comillas, abierto esa posibilidad de que el que quiera ver mis posteos, mis noticias, mis fotos, vea, lo puede ver. Uno, de hecho, muchas veces sin darse cuenta, accede a ese tipo de cuestiones. O sea, cuando tu perfil está en modo público. Cuando está en modo público, exactamente. O sea, entonces, es ahí cuando no solamente la SED, el banco, no sé, la farmacia, cualquier entidad que quiera ver el comportamiento de una población determinada respecto a algo, un producto, un servicio, en este caso impuestos, puede analizar toda esa información para ver y buscar qué patrones con respecto al problema se puede encontrar con estos datos. Ahora, ¿qué seguridad hay de que solamente los datos que están en estado público van a ser analizados y no va a haber una invasión de privacidad? Bueno, ahí tocaste un tema, el gran tema de esta cuestión, ¿verdad? El tema es que uno decide publicar o no. Claro. Uno decide quién puede ver o no, también. Entonces, uno tiene que aprender a utilizar Facebook para decir, las fotos que yo publico solamente ve mi familia o solamente ve mis amigos. Ahora, si la SED quiere acceder a esa información, no va a poder. De ninguna manera. No va a poder. ¿Por qué? Esa es Porque la pregunta. eso ya es un contrato tuyo con Facebook. ¿Ok? O sea, si la SED accede a esa información que vos dijiste que era solamente para tu familia, Estás violando tu contrato contigo, entonces vos podés demandar a la Facebook. En teoría, ni aunque quieran van a poder, porque supuestamente las políticas de seguridad de la misma red social te dan las garantías de que supuestamente no pueden ingresar. No, ahí de vuelta. O sea, si es que vos configuraste que así sea. No, y a eso voy. Ponerle que yo en mi Facebook pongo que sea solamente de contenido a mis amigos y a mi familia. Sí. ¿Verdad? Eso a mí ya me debería de dar la garantía de seguridad de que nadie más va a acceder a esa información, por más que la SED quiera ingresar, cosa que no va a pasar. Así mismo, salvo un requerimiento judicial. Exacto, obvio, una excepción. Ahí por una orden judicial sí se puede bajar. No, a lo que yo me refería, y creo que lo está interpretando, César, tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad de nuestra privacidad, justamente. O sea, yo le puedo dar público a lo que yo quiero y que mis amigos vean solamente una parte. Pero Mabel dice que se vulnera el servidor de Facebook, por ejemplo. Sería muy improbable. Absolutamente. A eso eso no va a suceder. Eso absolutamente no va a suceder. El problema ahí es el siguiente. Yo tengo una herramienta que es sumamente potente para inclusive predecir qué va a acontecer. Inclusive predecir el comportamiento de alguien. Eso puede hacer el Big Data. Eso puede hacer el Big Data. No es ciencia ficción. ¿Okay? Claro, lo usa la CIA, el Mossad. Claro. Es cierto. ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Es una herramienta. Como un cuchillo. Peligroso. Como una pala. O sea, la pala yo puedo usar para una construcción, pero también puedo utilizar para hacerle daño a alguien. Entonces, Big Data me sirve para analizar cuestiones de comportamiento del dengue, por ejemplo, pero también me puedo utilizar para inducir cuestiones de voto, que es lo que sucedió con Cambridge Analytica. Exacto. ¿Conocen el caso? Sí. Cambridge Analytica es la demostración del uso del Big Data. Para fines políticos. Del mal uso, ponele. Bueno, ahí justamente ya empieza el debate, yo creo, ¿verdad? Yo creo que ese debe ser el debate de esta cuestión que plantea la SED. No, en Paraguay no tiene, por ejemplo, una ley de seguridad de datos. No hay eso. Ley de protección de datos personales es lo que se llama. O sea, el problema que tenemos en Paraguay es que determinados sectores
apuntan a que solamente exista una ley relativa a los datos financieros, que es la famosa ley Inforcom. O sea, te resguarden en tus solamente datos cuestiones contables, financieras, pero no la privacidad claro, de tus datos. Pero no se amplía genéricos, a una cuestión de todos los ítems de datos que uno utiliza o publica con sistemas en las redes sociales, en cualquier negocio, porque al fin y al cabo uno va a un negocio y da sus datos, nombres, en las promociones, cédula, dirección, qué sé yo, hijos, relaciones, una serie de cuestiones, ¿verdad? O sea, ¿qué garantías nosotros tenemos de que esos datos que están no solamente en el Estado, sino en todas otras instituciones privadas, no se esté utilizando en contra nuestra? Claro. Mismo pasa con ese sistema, creo que hoy día ya no es tanto así de cargar saldo, de recargar saldo. O sea, yo tenía entendido que las mismas personas que vendían ese saldo, vendían esa lista de números a financieras, a entidades donde supuestamente, y ahí llegaban esos mensajes de oferta que hasta hoy día nos llegan. O sea, ofertas de mensajes, de préstamos. Ese es justamente el problema. Porque un número de teléfono es algo privado también. Hay un tráfico de datos, no de nuestros datos, que no está regulado por ninguna ley. Que están circulando sin nuestra autorización. Claro, igual en páginas, y es muy loco por cómo suena y lo que voy a contar, pero es real porque me tocó ver, hay páginas de clasificados en donde la gente ofrece carpetas con datos personales de la gente. Claro. Sí. Impresionante. Se vende, sí. O sea, y para mí este debate no tiene que centrarse en el tema de si la SED va a ser o no Big Data, porque es una herramienta que todos usan al fin y al cabo, inclusive en nuestro país, para venderte productos, para venderte servicios, para saber tu comportamiento, se usa, ¿verdad? Sino que, ¿qué garantías nos da el Estado paraguayo respecto a nuestros datos ante toda estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias? O sea, hoy, digamos, lo único que tenemos nosotros como certificación es lo que dice el viceministro de yo voy, de hecho ya pagué por este servicio y lo voy a utilizar para esto, pero no hay una ley que diga que lo que él dice va a ser efectivamente así. Al ciudadano. Que proteja al ciudadano, ese es el problema, ese es el problema. O sea, ahí la cuestión es, por ejemplo, hay un cambio de política de Facebook, cambio de política con respecto a la privacidad de Facebook. Y por X motivo, mis fotos empiezan a publicarse. La SED va a poder usar. El problema es ahí ético. ¿El Estado puede hacer eso o no? Claro. ¿Cuáles son las reglas para el uso de datos personales? Claro, o sea, lo que usted está graficando es un ejemplo donde Facebook elimine el solo para amigos y solo para familia. Por ejemplo. Va a ser todo público a partir de ahora. Por ejemplo. Y ahí entonces la SED, o sea, obviamente este sistema puede ingresar a cualquier tipo de datos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer con esto, Luis? Yo estaba leyendo de que a nivel internacional el Banco Interamericano de Desarrollo lo recomienda en el punto 1 a todos los países en vía de desarrollo la utilización del Big Data para reducir la evasión impositiva. O sea, es como que Argentina lo estaba haciendo, logró resultados impresionantes. Paraguay dice va a recaudar 80 millones de dólares más con este sistema. O sea, va a lograr supuestamente un combate a la evasión. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se combate? Bueno, o sea, el proceso en el cual va a entrar la SED ahora es, con la adquisición de este sistema, es básicamente empezar a colocar en un lugar distintas bases de datos de diferentes instituciones del Estado. Se van a unir, digamos, ahí. Van a colocar en un sitio para justamente que el programa empiece a analizar. Van a empezar a unir los datos, por ejemplo, el número de RUC con la cédula de identidad de catastro, de registro público, de los viajes que se hicieron en migraciones. Cualquier dato público que esté ofrecido en la red o que esté ofrecido como servicio de empresa, a eso se va a poder acceder, inclusive lo de Facebook, inclusive lo de Twitter. O sea, por ejemplo, por un ejemplo, mi número de cédula en el sistema va a aparecer a través de una búsqueda rápida qué contrato de vehículos yo tengo con el registro, qué casa puedo tener con catastro, qué viaje hice con migraciones. No solamente eso, si yo tengo el histórico de movimientos, ¿a qué farmacia fuiste? ¿Qué tipo de medicamento compraste? ¿En qué horario? ¿En qué horario compraste? ¿En qué zona compraste? ¿Qué extracción bancaria hiciste? Claro.
Es lo que hace más o menos Inforcom, pero a un nivel reducido. O sea, Inforcom solamente a datos financieros. Por eso, en un límite financiero, global. Simplemente, o sea, muy poco más reducido, pero ahí se ve hasta en dónde consultaste el costo de una licuadora. Claro. Te saltan Inforcom, ¿verdad? Pero lo que usted está contando ya es hasta cuando me fui a un súper a comprar pan. El tema, justamente, no es solamente la SED de vuelta. Son es varias cualquier empresa que tenga acceso a esas bases de datos. Bueno, qué terrible. Yo creo que más que nunca el debate que estás instalando vos, Luis, con el tema de esta ley es más que necesario y seguramente va a tener repercusión también en el Congreso Nacional. Quedan algunas preguntas todavía, pero vamos a tener que invitarte de vuelta. Gracias, Luis, por venir. Cuando quieran. En 2021 se va a aplicar esto, así de que de todas maneras pueden estar tranquilos por un año más. El año que viene vamos a hablar de otra historia. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.